Buenos días, queridos alumnos. Hoy vamos a empezar esta nueva semana. Estamos 12 de octubre y vamos a seguir con la química, porque ya estamos en química, ya estamos entrando en lo que es química. Seguimos con química y hoy vamos a hablar, continuando con lo que es el átomo. Hemos hablado de la estructura de los primeros modelos atómicos, luego estructura del átomo y luego continuamos con la estructura del átomo. Seguimos. Entonces vamos a hablar del átomo, sus propiedades, las especies atómicas, catión, anión, todo, las propiedades del átomo. Y vamos a iniciar primero con a ver, acá me pongo de este ladito. Se puede observar. ¿Se observa? ¿Se observa o no se observa? Claro, sí. Puedo señalar con el puntero. Ya. Entonces, vamos a hablar de los núcleos y de los iones. ¿Ya? De los núcleos y de los iones. De los núcleos y de los iones. ¿Qué cosa es un núcleo? ¿Qué es un núcleo? El núcleo es el átomo de un elemento que tiene una composición nuclear definida, ¿ya? Esto va a implicar ¿qué cosa? Número de protones, va a implicar número de neutrones determinados. Cuando un átomo gana o pierde electrones, se convierte en un ion, ¿ya? Cuando gana o pierde, se convierte en un ion. Ahora, hay iones positivos y hay iones negativos, ¿ya? Entonces, hablemos de los iones atómicos, ¿ya? Hay dos tipos: catión, cuando pierde, y anión, cuando gana. Acá hay algo curioso, que de repente por matemáticas lo pueden entender de esa forma, pero aquí en química ocurre lo contrario. Por ejemplo, ¿qué son los iones? Iones son los átomos que no son neutros, sino que tienen carga eléctrica, ¿ya? Los iones son átomos que tienen carga eléctrica, ya sea negativa o positiva, pero tienen carga eléctrica, ¿ya? Y estos se clasifican en catión y anión. Vamos a ver. ¿Qué cosa es un catión? El catión es un átomo que tiene iones positivos. El catión es un ion positivo. Cuando un átomo neutro pierde uno o más electrones, queda un exceso de carga positiva, ¿ya? Hay un exceso de carga positiva y a eso se le llama catión. Por ejemplo, acá tenemos el calcio, ¿no? Es de calcio, el átomo de calcio, ¿ya? Y tiene una carga de 20, o sea, un número atómico de 20. Entonces, su número atómico es 20. Cuando pierde dos electrones, hay un exceso de carga, más 2. Entonces, cuando pierde dos electrones, voy a hacer un acercamiento, ¿ya? Voy a hacer un acercamiento para que puedan comprender y mejore. A ver, voy a correr para acá la camarita. Entonces, cuando hay un exceso de carga, entonces el átomo pierde. Pero al perder, cuando dice perder electrones, no quiere decir que va a ir un número negativo. No. Cuando pierde, va a un número positivo. ¿Ya? Los electrones, representados por la letra E minúscula, siempre ven con signo negativo. Los protones son las
partículas subatómicas que vienen con carga con el signo más. Ya los protones van a tener signo más porque tienen carga positiva, mientras que los electrones van a tener signo menos porque tienen carga eléctrica negativa. Entonces, cuando se habla de perder electrones, ya sea uno o dos electrones, en este caso pierde dos, el signo va a ir positivo, ¿ya? Cuando un átomo neutro pierde uno o más electrones, queda un exceso de carga positiva. Y al quedar un exceso, o sea, al perder electrones, quedar un exceso, ¿qué pasa? Va signo positivo. Si pierde, va signo positivo. Y aquí vemos que se quedó con 18 electrones. Protones no. La misma carga de protones tiene. Lo que ha perdido ha sido electrones. ¿Sí? Una pérdida de electrones en su último nivel. Ya, en su último nivel. Ahora, el anión. ¿Qué cosa es el anión? No es un anillo grandazo. El anión se llama anión cuando es un ion negativo, ¿ya? El anión es un ion negativo que ocurre cuando un átomo neutro gana uno o más electrones y su carga se vuelve negativa. Su carga neta se vuelve negativa. Por ejemplo, acá tenemos el cloro. El número atómico es 17, ¿ya? Lo que indica que tiene 17 protones, 17 electrones. Cuando gana un electrón, su carga se vuelve negativa. Ya vemos -1. Por lo tanto, aquí ¿qué pasa? Está ganando un electrón, pero el signo o símbolo, la operación ya no va a ser menos, perdón, ya no va a ser más, sino va a ser -1. ¿Ya? Si gana, lleva signo menos. Si pierde, lleva signo positivo. Si gana, signo negativo. Si pierde, signo positivo. ¿Confuso? Ay, profesor, no entiendo. Cation es cuando un átomo pierde electrones. Y al perder electrones va signo positivo. Porque hay un exceso. ¿Ya? Hay un exceso de carga positivo. El anión es un ion de carga, es un ion negativo que al ganar electrones, ¿qué sucede? Los electrones, su carga se vuelve negativa. Cuando gana, la carga se vuelve negativa. Por eso es que lleva signo menos. Hasta aquí podemos observar el cloro, 17 protones, 17 electrones. Pero una vez que gana un electrón, los protones no varían. Lo que cambian son los electrones. Ya no tiene 17 como acá, sino tiene 18 electrones. Lo mismo aquí el cation. Cuando pierde, al principio tiene 20 protones, 20 electrones. Pero aquí, al perder, ya no tiene 20, tiene 20 protones, pero ya no tiene 20 electrones, sino que tiene 18. Y le corresponde el signo positivo. Aquí le corresponde, aquí al ganar le corresponde el signo negativo. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a pasar al otro extremo. Vamos a pasar al otro extremo. Un momentito. Un momentito. Ya está. Bien. Aquí vamos a hablar sobre especies atómicas, ¿ya? Especies atómicas. ¿Qué son las especies atómicas? Son los átomos que se agrupan por una característica que tienen ellos en común, ¿ya? Átomos que se agrupan por una característica en común. Pero vamos primero por partes, ¿ya? Son tres, son los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Isótopos, isóbaros, isótonos. ¿Qué son los isótopos? Los isótopos, también llamados hílidos, son átomos de un mismo elemento. Acá vemos el hidrógeno. Átomos de un mismo elemento, ¿ya? Con igual número atómico, igual número de protones, pero hay un distinto número de masa.
igual número atómico, el número de átomos es igual al número, el número atómico es igual al número de protones. El hidrógeno, 1, 1, 1. ¿Qué cosa varía? El número de masa. Acá hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 3. ¿Qué ha variado? El número de masa. Al hablar del número de masa estamos hablando del número de neutrones. ¿Ya? Al hablar del número de masa hablamos del número de neutrones. Entonces, los isótopos, también llamados hílidos, ¿ya? Átomos de un mismo elemento con igual número atómico. ¿Ya? Al igual, si dice número atómico, también dice número de protones. Pero el número de masa es distinto. Estamos hablando del número de neutrones. Masa igual que el número de neutrones. Entonces, los isótopos de un elemento tienen las mismas propiedades químicas. Sin embargo, sus propiedades físicas hay una diferencia parcial. ¿Ya? Hay una diferencia parcial. Y acá tenemos el ejemplo en el átomo de hidrógeno. ¿Ya? Sus propiedades físicas son distintas porque hablamos del número de masa. Pero las propiedades químicas son iguales. Número atómico es igual al número de protones. Pero el número de masa es diferente. Ahí están las propiedades físicas. Cuando hablamos de masa. Masa Orozco. No, tú no. Los isóbaros. Los isóbaros. Aquí vamos a ver los isóbaros. Los isóbaros también son átomos, pero no son átomos iguales, son diferentes. Acá tenemos el potasio, calcio, argón. Potasio, calcio, argón. Hay una diferencia en el número atómico. 19, 20, 18. Al hablar del número atómico, también hablamos del número de protones. Ojo, vuelvo a recalcar. Si hablamos de número atómico, hablamos de la misma cantidad de número de protones. El potasio tiene 19, número de protones 19. El calcio, número de protones 20. El argón, número de protones 18. Número atómico 19, número atómico 20, número atómico 18. Número de protones 19, número de protones 20, número de protones 18. Protones y número atómico es igual. Me refiero a que contienen la misma cantidad, tanto el número atómico como el número de protones. ¿Ya? Solamente ahí hay una relación. Pero si hablamos de cantidad, calcio tiene más que potasio y potasio tiene más que el argón. Ahora, el número de masa, o sea, las propiedades químicas son diferentes, difieren en número, pero las propiedades físicas son iguales. Tienen el mismo número de masa o el mismo número de neutrones. Acá está, 40, 40 y 40. Ahí vemos la igualdad, la similitud. O sea, ¿dónde está la similitud? En el número de masa. Masa Orozco. En el número de masa. Pero el número atómico hay diferencia. 19, 20 y 18. Químicamente hay diferencia. Propiedades químicas. Pero físicamente hay igualdad o similitud. Ahora vamos con los isótonos. ¿Ya? Son átomos que pertenecen a también diferentes elementos químicos. Son átomos que pertenecen a diferentes elementos químicos. Tenemos el hierro, manganeso, cobalto. Bien, ahora, ¿qué dice? Que los átomos, los isótonos, son elementos químicos diferentes, pero se caracterizan por tener número de masa y número de protones o número atómico también diferentes. Pero, ¿dónde tienen igualdad? ¿Dónde ellos tienen una igualdad? O similitud, o parecido. Más o menos, a ver. ¿Dónde tienen igualdad? Por ejemplo, el número atómico y el número de masa es igual. Es diferente. El número atómico, el número de masa, ambos difieren.
pero la cantidad de neutrones son aquellas, ¿cómo se llama? Partículas subatómicas que no tienen carga eléctrica. Los neutrones no tienen carga eléctrica, ¿ya? Pero aquí dice que los isótonos tienen diferente número de masa, diferente número atómico o protones, pero en cuanto a neutrones tienen lo mismo. ¿Y qué cantidad de neutrones tiene cada uno? Tiene 30 neutrones, 30 neutrones. Entonces, los isótonos son átomos diferentes que tienen diferente número de masa atómica, diferente número de protones, pero igual número de neutrones. Acá tiene igual. El fierro, el manganeso y el cobalto tienen igual. El fierro tiene igual número de electrones, tiene 30, el manganeso tiene 30, el cobalto tiene 30. Pero número de masa y número de protones o número atómico son diferentes. El fierro tiene 26, manganeso 25, cobalto 28. El número de masa, fierro tiene 56, manganeso 55, cobalto 58. Pero ¿qué? Los neutrones son iguales en los tres, 30, 30, 30. Esos son los isótonos. Repito, isótopos son átomos iguales, un tipo de átomo que tienen diferente tipo de número atómico o de protones, o sea, que tienen las mismas propiedades químicas, pero las propiedades físicas son distintos. O sea, tienen diferente masa atómica, pero igual número atómico. Los isóbaros tienen diferente número atómico o protones, pero igual masa atómica, 40, 40, 40. Y otra cosa, son átomos diferentes. Los isótomos también son átomos diferentes. Tienen diferente número de masa. Fierro tiene 56, manganeso 55, cobalto 58. Pero el número atómico también es diferente. Fierro tiene 26, manganeso 25, cobalto 18. Esto es en cuanto al número atómico o número de protones. Pero en cuanto al número de neutrones, los neutrones son partículas subatómicas que no tienen carga, por eso tiene n elevado a la 0, n minúscula elevado a la 0 potencia, n elevado a la 0 potencia. Entonces, tienen carga nula. Pero ¿cuál es su número de neutrones? Aquí sí, los tres son iguales. 30 para el hierro, 30 para el manganeso, 30 para el cobalto. Diferente masa y número atómico, pero igual carga de neutrones. Igualito. Bien, chicos, hasta aquí hemos avanzado poco a poco aprendiendo lo que son los núclidos y los iones. ¿Ya? Los núclidos y los iones. ¿Qué cosas son los iones? Son átomos que no son neutros. ¿Por qué? Porque tienen carga positiva y negativa. ¿Ya? Ahora, ¿qué son las especies atómicas? Como lo que acabamos de ver acá. Las especies atómicas son átomos que se agrupan por una característica o parecido en común. Y se caracterizan en tres, se dividen en tres: isótopos, isóbaros, isótonos. En el caso de los iones atómicos tenemos aquí catión y anión. Catión cuando pierde lleva signo positivo. Anión cuando gana lleva signo negativo. Muy bien. En resumen, así. Muchísimas gracias, chicos. Dios los bendiga. Y pronto estaremos con ustedes. Un abrazo. Papá Dios siempre los cuide mucho. Muy buenos días. Chao.